base de datos externas, como por ejemplo MySQL, que también se puede elegir una base de datos externa que tengamos, o incluso desde el mismo Excel, o desde el mismo Access, y conectarlo a una pantalla, conectarlo a MobileQ, ¿vale? Eso lo vamos a ver hoy. Lo de la aplicación podéis seguir trabajando en ella, ¿vale? Así que vamos a hablar un poco de lo que son las bases de datos conectadas y en la práctica aquí en el vídeo es la simulación de un restaurante, ¿vale? Como vais a ver, donde aparece como un catálogo, pero eso es una base de datos conectada. Es muy sencilla de utilizar, solo es cuestión de verlo y listo, ¿vale? ¿Alguna duda? A ver si va viniendo más gente. Y no hay, las bases de datos en MobileQ, pues la verdad que son muy fuertes, en el sentido de que se pueden crear perfectamente. Sabéis todo lo que es una base de datos, me imagino, que se crean los campos, se crean los registros y luego se conecta directamente pues a la pantalla que yo quiera. Se conecta, ¿vale? Entonces eso lo vamos a ver hoy. Y luego pues seguimos haciendo la práctica. ¿Qué tal la lleváis? ¿La lleváis bien? ¿Vais bien? ¿Os queda mucho? Vale, vale, perfecto. Tenéis también el fin de semana para hacerla, para ir haciéndola. Y luego subí a la plataforma, ya habéis visto lo que es el acceso para poder subirla ahí. Una vez que hagáis la aplicación, con lo que dije, o podéis subirlo el archivo APK, ¿vale? El archivo APK para que se pueda descargar luego en el celular. O también, si queréis, hay un link. Cuando vais a dar a finalizar, aparece una URL, que esa URL también la podéis pegar en un documento de Word y pasarla y subirla a la plataforma, ¿vale? Para que yo, por ejemplo, lo descargue desde mi navegador y listo, ¿vale? O sea, tenéis las dos opciones. Si queréis el APK directamente, se sube el APK y listo, ¿vale? El archivo APK. Si no, pues el link. Eso ya como mejor veáis vosotros, ¿vale? Había una duda que no sé si era Luis, que decía que que no se veía bien lo que estaba haciendo. Por ejemplo, estaba como descompensado o como en el emulador que hay. Ya sabéis que hay un emulador. El emulador es... Sí, desconfigurado, dice Luis. Exacto. Hay un emulador en la herramienta, en MobileQ, en la parte derecha, eh, la última opción que pone, que ahí se ve lo que se está uno haciendo. Lo que uno está haciendo ahí se va viendo. ¿Vale? Para no estar todo el rato, bueno, voy a pasarlo para ver al ordenador. O sea, del ordenador voy a pasarlo al móvil, a ver cómo queda, voy a volverlo a pasar directamente. Y para hacerlo así, lo mejor es, bueno, ese emulador a veces no funciona muy bien en el sentido de que aparece, como dice Luis, desconfigurado las cosas que se hace, las pantallas. Y aparece como algo así un poco desconfigurado, pero es cosa del... A mí también me pasa, cosa del emulador. Luego, a la hora de pasarlo al celular, pues ya se ve bien. Ya se ve bien cómo está quedando porque realmente, como aparece en la pantalla, es como tiene que quedar. Y el emulador a veces hace esas cosas, como una forma de configuración, ¿vale? Pero no os preocupéis, porque la mejor manera de verlo es descargándolo, hacer pruebas, lo descargáis al celular y luego si veis que hay que cambiar alguna cosa, algún botón o algún color, volvéis a hacerlo y listo, ¿vale? A ver, Cecilia estaba por aquí. Vamos a avisar que estamos en clase. A ver si nos ha enterado la gente, pero lo hemos puesto antes. Hola Cecilia, ¿qué tal? ¿Tienes mal internet?
¿Tuvisteis algún problema de conseguir el logo de la universidad? Puedes sentarte, Cecilia, en algún sitio que tengas ahí. ¿Tuviste algún problema de encontrar el logo de la universidad? No, ¿verdad? El de la portada, ¿verdad? Entra Nayeli. Hola Nayeli, buenas noches. Vale. Bueno, a ver, entonces, la primera parte de dentro de lo que vamos a ver de la base de datos, si tenéis alguna duda, Nayeli tenía un problema, no sé si la ha resuelto, el problema de que se le había perdido un botón. Estaba haciendo una aplicación y se le había perdido una imagen o algo así, ¿verdad? Y que no tenía opción, en esa app se quedaba el cuadrado, pero no tenía la opción de... yo le dije que picando en Edit le salía y podía sustituir una imagen o meter una imagen de un botón, creo que lo que decía. Y, y no lo has conseguido todavía. Le das a... Se te ha quedado en blanco y la opción de copiar, como te he dicho antes, copiar un botón de al lado y pegarlo ahí, en ese hueco, no te deja. ¿No te deja hacer eso? Pega la imagen pero la puedo mover a cualquier lado. Qué raro. Y el botón lo tienes en blanco, o sea, quiero decir, no hay ninguna imagen en el botón. Como me mandasteis ahí. Pero la idea es, y si le das al icono en el centro, tampoco te deja. En el centro, que aparece imagen, texto, separador, etcétera. Bueno, pues si tú picas en imagen y la pones ahí en ese cuadrito, que está vacío, supuestamente que no hay nada, se tiene que poner la imagen ahí. Y luego ya, lógicamente, al darle a Edit, cambia la imagen y la pones. ¿Tampoco te deja eso? En el centro, que aparecen todas las herramientas, como imagen, como texto, como vídeo, separador, tabla, etcétera. ¿Tampoco te deja hacer eso? Coges la imagen y la arrastras, donde pone imagen, la arrastras justo en ese cuadrito que no hay nada y te debería dejar la imagen ahí puesta. Luego ya es cuestión de editarla y buscar la imagen que tú quieras poner en el botón. Eso sería lo normal. Vale, pero bueno, lo vamos viendo, a ver, ¿vale? No te preocupes, vamos viendo. Si tienes alguna duda de qué puede pasar, pues lo vemos también. Bueno, no viene nadie más por ahora. Bueno, como hemos dicho, vamos a ver, luego vamos a ver un seminario que dura 25 minutos, el seminario, ¿vale? De la base de datos de MovingQ, de lo que vamos a ver ahora. En ese seminario que dura 25 minutos, se trata, lo que hemos dicho, de se va a crear una base de datos que se llama restaurante con varios platos y una imágenes asociada a esos platos, ¿vale? Y un precio. Bueno, pues vamos a aprender a asociar esa base de datos, asociarla a lo que es una pantalla, ¿vale? Imaginaos que queréis montar vosotros una aplicación de un restaurante, pero lógicamente tiene que estar basado conectada en una base de datos. Y entonces aparece ahí que cuando picas te sale
el nombre del plato en grande, una galería. Bueno, pues eso vamos a aprender a hacerlo mediante base de datos, que es la idea real de cómo, para que vosotros tengáis ideas del que podáis utilizar base de datos perfectamente con esta herramienta. ¿Vale? Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre ello, sobre la base de datos. ¿Nos veis todos el proyector? Y luego ya ponemos el vídeo. A ver, para la base de datos, cuando vamos a crear una app en MovingCube, que aparece dos partes, paso a paso y desde cero, si le damos a crear desde cero, vamos a poner el nombre de aplicación, por ejemplo, restaurante, y al crear desde cero nos aparece una ventana, en principio, bueno, los datos de la categoría, el restaurante, el espacio utilizado, o sea, un poco la información junto con la versión 1. Acordaros una cosa, cuando le deis en los datos, en la opción de datos aquí, podéis editar el icono. Daos cuenta que cada aplicación tenéis que tiene un icono incorporado. Ese icono es el que cuando descargáis la aplicación al móvil, el que se ve. Como por ejemplo el icono de WhatsApp, el verde que aparece ahí, como el icono de cualquier aplicación que descargáis, ¿no? Bueno, pues se cambia el icono en ese sitio. Es a la hora de donde pone edición de la práctica. Imaginaos que estáis haciendo vosotros la aplicación de la Universidad Francisco Gavidia, pues tenéis que darle edición y aparecerá ahí que aparece la versión, en qué categoría, la fecha de creación. Bueno, pues ahí podéis modificar el icono y subir, por ejemplo, ahí el logotipo de la universidad. Ese logotipo del icono que aparece es el que va a aparecer cuando se descargue la aplicación al móvil. ¿De acuerdo? Ahí es donde se hace, ¿vale? El editor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos hecho, lo hacemos desde cero y nos tiene que salir una pantalla como esta. La pantalla inicial. ¿Vale? Cuando creamos una aplicación en MovingCube desde cero, no desde la plantilla, sino desde cero, nos sale una pantalla como la que veis ahí. ¿Para qué sirve? Pues para seleccionar qué pantalla quiero. Imaginaos, lista de opciones, detalles, imagen interactiva. O sea, si quiero, por ejemplo, una pantalla que voy a utilizar mapa o una pantalla, una tienda, imaginaos que quiero montar una tienda online, pues le doy a la opción de tienda. Si quiero montar como una página web, le doy a web. Si quiero montar una aplicación que lleva agenda, le daría agenda. O a un Splash. Splash es con movimiento y todo. Pero lo que nos interesa ahora mismo, estamos hablando de base de datos, es visor de datos, que es esta que hay aquí. ¿Vale? Visor de datos. ¿Me estáis siguiendo? ¿Me seguís? Repito, entonces cuando creáis una aplicación móvil, le dais a desde cero, a crear una aplicación desde cero. A ver qué viene Brian. ¿Me seguís? ¿Entendéis lo que voy, por dónde voy haciéndolo? Vale, cuando queremos hacer una aplicación desde cero aparece una ventana como la que tenéis aquí para seleccionar pantalla. Bueno, pues para hacer la base de datos tenemos que seleccionar visor de datos, que lo tenemos aquí, visor de datos. Y nos sale, bueno, aquí aparece también otro tipo de pantalla para hacer Twitter, YouTube, Google Play, Wikipedia, Instagram. Estos son pantallas que quiero hacerlas, que quiero utilizar. Por ejemplo, el Twitter no tiene nada que ver con la base de datos, ¿vale? Esto es un ejemplo. Entonces le damos a visor de datos y nos aparece algo como esto. ¿Vale? Para crear una base de datos primero debemos crear una pantalla de tipo visor de datos. Acordaros de eso. Pantalla de tipo visor de datos y nos sale algo como lo que veis ahí. No os preocupéis porque en el vídeo lo vais a ver mucho más claro. Pero yo quiero explicaroslo antes. Bueno, pues ya tenemos aquí la base de datos. Se divide en tres. Nueva base de datos. Base de datos existente. Hola. Base de datos existente significa que podemos utilizar una base de datos que tengamos que no sea de MovingCube, sino por ejemplo de MySQL. MySQL Elite, que es la base de datos que se suele utilizar para los móviles.
para trabajar con los móviles. Y también la tercera es base de datos remota, es decir, conectado a una, pues a la nube, por ejemplo. Podemos utilizar ese tres tipos de fuente de base de datos. Repito, crear una nueva base de datos aquí, una existente, base de datos existente y una remota. Entonces lo que vamos a hacer es crear una base de datos aquí, en MovingQ. ¿Qué hacemos? Seleccionamos New base de datos y aquí debajo aparece database name, o sea, nombre de la base de datos ponemos aquí. Imaginaos el restaurante, ¿no? El número de campos. Esto está aquí en inglés, pero luego en el vídeo y en vuestra aplicación lo veis en español. ¿Vale? Entonces, número de campos significa los campos que va a utilizar la base de datos. Ya sabéis que la base de datos se divide en campos y en registros. ¿Vale? Y aquí abajo ponemos el nombre del campo. ¿Vale? Y el tipo de datos. Imaginaos que tenemos 5 campos, que vamos a utilizar 5 campos. Pondríamos el nombre del campo, por ejemplo, el campo plato. Tipo de datos, texto. ¿Habéis visto? De Excel también se puede. Se podría conectar desde Excel, por medio de una opción que ya veremos, ¿vale? Entonces, si yo pongo aquí 5 campos, dependiendo de los campos que utilice, el campo plato, el campo importe, el campo imagen, el campo, no sé, los que yo vaya a utilizar para la base de datos. Y aquí es donde se genera todos los campos y el tipo de datos. No sé si habéis tocado alguna vez vosotros base de datos. ¿Todos habéis tocado base de datos? ¿Sabéis lo que es? Vale, vale, no pasa nada. Sí, con Visual Basic, me acuerdo, yo empecé con Visual Basic a programar. Vale, no os preocupéis porque la base de datos se divide, como hemos dicho, en campos y en registros. Ahora lo vamos a ver aquí. Entonces, si vamos a hacer una base de datos de un restaurante que tiene el campo plato, el campo importe y el campo imagen, son 3 campos. Entonces aquí tendríamos que poner 3 campos. Y aquí ponemos el nombre del campo y el tipo de dato. En el campo importe, lógicamente, el tipo de dato es numérico, no puede ser texto. En el campo plato, el tipo de dato es texto. Y en el campo imagen, el tipo de dato es una imagen, no es un texto ni un número, ¿vale? Entonces eso lo vais a ver en el vídeo y os va a quedar muy claro. No te preocupes, Luis, ya no pasa nada. Vale, entonces le damos a aceptar cuando ya hemos creado los campos que necesite. Vale, y como fijaros, aquí hay un ejemplo que yo he puesto aquí. Como queremos crear una base de datos nueva, le damos a nueva base de datos, tal y como se muestra en la imagen. Nombre de la base de datos, número de columnas, nombre de cada campo y seleccionar el tipo de datos, lo que hemos dicho. Entonces, si imaginaos que yo creo aquí una base de datos, pues bueno, puede ser de restaurante o de coche, de lo que quiera, en base a lo que quiera hacer yo en mi app. Número de campos 3, esto es un ejemplo, número de campos 3, field name country, tipo de dato texto, o sea, aquí el país, otro campo que es la bandera en la imagen, tipo de datos imagen, y luego nombre de campo capital, que es el tipo de dato location de localización. ¿Vale? Esto es una base de datos que hemos creado, de imagen con localización y texto. Y nos aparece ya, le damos a aceptar y nos aparece algo como esto. El nombre de la base de datos y para meter los registros, porque ya hemos creado los campos, pero para meter los registros le tenemos que dar a editar. El botón que pone editar para meter los registros de la base de datos que hemos creado. Si yo le doy tanto la de restaurante o este ejemplo de car, lo que sea. Si yo le doy a editar, me sale algo como esto. Ahora tenemos que insertar datos para cada campo. ¿Vale? Podemos crear tantos registros como sea necesario. Una base de datos a lo mejor de 10 registros o de 15 o lo que queramos, o de 100.
se puede conectar perfectamente. Entonces aquí pondríamos, por ejemplo, ahí empezaríamos a poner los registros de cada campo. Country, aquí el nombre del país, buscar una imagen de una bandera, la bandera del país, y localizar la capital donde está ese país. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿vale? El restaurante lo vais a ver luego en un seminario. Y así se van creando todos los registros sobre ello. ¿Vale? Otro ejemplo que os pongo aquí. Otro ejemplo que os pongo aquí. Para que os hagáis una idea. Este es el registro de base de datos. Imagínate el campo nombre, el campo apellido. Imaginaos una agenda, ¿no? Que tenemos que crear una base de datos, que es algo muy común, que podéis hacer vosotros como práctica. Crear una aplicación de una agenda personal de 2018 y conectada a una base de datos. Bueno, aquí por ejemplo, imaginaos, tenemos una agenda con el campo nombre, el campo apellidos y el campo teléfono. Y aquí generamos los registros. Mi nombre Mario, apellido castellano y un teléfono, aquí un número. Otro nombre, Pepito, Pérez, otro, ¿vale? Y aquí se va generando los registros que yo quiera poner de mi agenda, ¿vale? Todo generando aquí, todos los registros, dándole al intro, baja otro registro, le damos al tabulador o al intro y en el tabulador te va generando todos los registros que quiera, hasta terminar de rellenar todos los registros de la base de datos. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Vais entendiendo un poco este sistema de utilizar base de datos en MobileQ? ¿Lo vais entendiendo? Esto es un ejemplo, ¿vale? Vale, no te preocupes. Ahora con el vídeo lo vais a ver mejor. Esto simplemente es un aperitivo del vídeo que lo vais a ver muy claro cómo va a funcionar. ¿Vale? Imagina presionar el campo, por ejemplo, si vamos a poner un datos, por ejemplo, en el campo, o sea, en una imagen, nos va a pedir algo como esto. O sea, por ejemplo, elegimos una imagen de una bandera o lo que queramos. ¿Vale? Se puede crear imágenes conectadas a una base de datos. Se puede crear localización, por ejemplo, se puede crear, aparte de número y texto, todo conectado a una base de datos. Es que eso está, hoy en día, todo funciona en base a eso, a base de datos. Este es un ejemplo, este es un ejemplo de lo que hemos hecho antes, de lo del país, la bandera y la capital, lo que es la localización. Entonces, fijaros, el país España, la bandera, esto es una imagen que he cogido de aquí, de la bandera que elija yo, por ejemplo, de España, y la localización que tiene ese país donde está localizado. ¿Vale? Francia, la bandera de Francia y la localización de ese país. Italia, la bandera de Italia y todo basado en base de datos, como veis. Ahora, en principio parece así raro, pero luego ya cuando veis el vídeo lo vais a quedar mucho más claro. ¿Vale? Y cada vez si quiero añadir más campos le doy al símbolo más. ¿Vale? Si quiero añadir más campos, imagina el campo país, el campo bandera, el campo capital, pero quiero crear otro campo que ponga el campo fecha o cualquiera, le doy al símbolo más y se van creando todo. ¿Vale? ¿Lo entendéis un poco la idea? Bueno, pues ahora vamos a poner el vídeo. ¿Vale? Poneros cómodos, que vais a poner el vídeo y cuando acabéis de verlo me avisáis. ¿De acuerdo? Cuando acabéis de verlo me avisáis. Es un vídeo muy interesante que recomiendo que lo veáis completo, ¿vale? Y va a explicar, como he dicho, la base de datos conectadas a MobileQ mediante una aplicación de restaurantes. ¿De acuerdo? Muy sencilla. Lo vais a entender perfectamente cuando terminéis. ¿Vale? Y luego ya a partir de ese momento podéis aplicar base de datos a vuestras aplicaciones. Base de datos a lo mejor lo que he dicho, queréis montar una aplicación de un hotel para un cliente o de un restaurante o de una agenda para el 2018, pues podéis utilizar y conectar bases de datos. ¿De acuerdo?
Y luego veremos también, ahí os voy a dar un para conectar bases de datos externas. En principio vamos a ver lo que hemos dicho, que es un webinar de trabajar con base de datos que dieron los señores de MovingCube. Ellos mismos dan webinar, ¿vale? Los señores, la gente, los que están en MovingCube, dan una serie de seminarios muy interesantes para hacer mucho más fácil que esta herramienta la entienda la gente. Y os digo que es de las herramientas que más fáciles de usar, porque hay muchas más que otras que están en inglés, que tienen otra forma, otra filosofía, pero esta herramienta es muy interesante, que ya habéis visto cómo se trabaja, porque estáis trabajando ya sobre ella, ¿vale? Y es cuestión de práctica. Así que voy a cortar el micrófono y voy a poneros el vídeo aquí para poder ver que veáis cómo se crean bases de datos en MovingCube, ¿vale? Y veréis cómo vais a entenderlo perfectamente, ¿vale? Corto el micrófono, ahí pongo el link, lo veis todos el link, y cuando acabéis me avisáis, ¿vale? Es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Venga, corto el micrófono. Es un vídeo que, bueno, el que hemos visto era el de trabajar con base de datos en general, ¿vale? Pero luego hay un vídeo que dura 17 minutos, pero luego lo podéis ver cuando ya acabemos, que es cómo se usa la base de datos externas compatibles con MovingCube. Ya hemos dicho que la base de datos externa, en este caso con MySQL Elite, que es el típico de base de datos que se utiliza de forma externa, y aquí tenéis este vídeo. La tutoría del martes creo que no está subida, pues la subo mañana, ya está terminada de compilar. ¿Vale? La tutoría del martes la tengo, mañana está subida. Y la de hoy también, ¿vale? Aunque la de hoy tampoco hay mucho, es un vídeo, como hemos visto. Subiré este vídeo y este que tengo yo aquí, que acabo de poneros, ese que os pongo que eso dura 17 minutos, esa es la base de datos de forma externa, cómo conectar de forma externa, base de datos externa, cómo conectarla con MovingCube. Lo que habéis visto antes el vídeo son bases de datos internas, es decir, creadas desde la propia herramienta de MovingCube. Pero también, si tenéis una base de datos externa, podéis conectarla, esa base de datos externa, a MovingCube, ¿vale? Así que ese vídeo también lo subiré mañana a la plataforma para que lo tengáis disponible, y os subiré más material de base de datos y bastante interesante a lo largo en el tema de la plataforma, ¿vale? ¿Alguna duda para terminar? Ha sido muy sencillo y muy interesante el vídeo, o sea, muy sencillo porque se explica de forma muy sencilla. No es difícil, la verdad que no es difícil, y podéis poneros a crear bases de datos conectadas de todo tipo, ya sea de imágenes hasta incluso de geolocalización, etcétera, y ya conectadas a la base de datos. Fijaros, es mucho más sencillo que otro tipo de herramientas que se complejan, porque tienes que crear una base de datos, ya te pierdes, no sabes cómo hacerlo, aparte el idioma está en inglés y a lo mejor es peor. Bueno, pero en esta herramienta la verdad que funciona bastante interesante la conexión de base de datos. Vale, así que mañana subiré los vídeos, subiré las tutorías, y los vídeos estarán subidos arriba para que podáis revisarlo. Ya os avisaré por el WhatsApp, ¿vale? Cuando lo tenga. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado la base de datos, y que a partir de ahora, pues lo que tengáis en mente, tanto del proyecto final, si vais a hacerlo con MovingCube, como cualquier aplicación que podéis empezar, como tenéis por ahí alguna que ya hacéis para un cliente, podéis hacerla perfectamente. Por ejemplo, en el caso de hacer una aplicación para un cliente, ese cliente tiene un catálogo no sé, un catálogo de sus servicios o productos, se puede hacer mediante una base de datos, poniendo ese catálogo, poniendo los productos que tiene, el precio que tiene a ese producto, el importe y una imagen de ese producto, como habéis visto como el vídeo del restaurante. Pues lo mismo lo podéis hacer para un cliente, ¿vale? O sea, fijaros qué sencillo, y conectado con una base de datos y listo, ¿vale? O sea, que podéis hacer ya muchísimas aplicaciones ideadas
basándonos en eso, en lo que son las bases de datos, que es la parte central de todo, de lo que es hasta incluso una página, lo que es un software de gestión. Un software de gestión también tiene la parte de la base de datos. Todo se mueve hoy en día en base de datos. Base de datos de cliente, base de datos de proveedores, base de datos de artículos, todo. Y todos los sitios que hay un programa en el ordenador o en una aplicación tiene base de datos. Y esa base de datos, lo que habéis dicho antes, si tenemos conectada a la nube por remoto, conectamos una base de datos en remoto y podemos modificarlo de la nube cuando queramos. Entramos con unas claves en la nube, en nuestro espacio, modificamos, cambiamos, eliminamos campos o registros de la base de datos y automáticamente se hace en la aplicación. ¿Vale? Fijaros qué bueno, o sea, eso está como un web service igual, ¿vale? Se conecta y listo. ¿De acuerdo? Así que ese vídeo lo dejo para que lo hagáis, lo veáis cuando queráis. Ahora mismo si queréis luego ya el vídeo que he puesto ahí de base de datos externas. Y mañana lo subo todo a la plataforma. ¿Alguna duda para terminar? Brian, Luis, Javier, Nayeli, Cecilia, Martín. Hoy ha faltado gente. No sé, ¿hay fiesta o algo por allí? Ah, ya. Vale, ya se acerca la Navidad y ya la gente... Bueno, no... Lo importante es que veáis, lo que no podéis hacer es veáis el vídeo, o sea, lo que son las grabaciones de la videoconferencia y listo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos. Vale, perfecto. Nos vemos el martes a la misma hora, ¿vale? Intentar de aquí al fin de semana, que tenemos viernes, sábado y domingo y lunes, para poder, la aplicación que tenéis de la universidad, para poder hacerla. Ahí no hace falta aplicar base de datos, pero si queréis meterle base de datos, pues lo podéis hacer. ¿Vale? Si queréis pensar en algo y decir, pues mira, voy a meterle base de datos a esto, lo podéis hacer. ¿Sabes? Pero en principio, las pantallas que vimos, tenéis varios días, todo el fin de semana para hacerlo y la semana que viene, luego ya lo subís a la plataforma, que está habilitada la opción de subir el APK, por ejemplo, para que yo lo valore en mi móvil y lo vea. Sí, ya, exactamente, Luis. Ya, exacto. Nada, fijaros, ya verás qué bueno podéis aplicar las bases de datos a todas las aplicaciones que creáis conveniente. En cambio, ¿os acordáis que siempre he hablado de una guía didáctica, o sea, perdón, una guía turística de El Salvador, ¿no? Pues fijaros, en meterle una base de datos de a lo mejor la ciudad donde estáis, y ahí sí, eso sí estaría bien, funciona porque metéis una base de datos de la guía de lo que es el nombre de las calles, aunque vale, es una base de datos un poco extensa, pero por ejemplo se puede hacer algunas cosas de restaurante, tipos de restaurante, donde localización, imagen de restaurante, todo eso metido en una base de datos y conectado a la pantalla, a la aplicación. Fijaros, qué sencillo. Y sin tener ningún conocimiento todavía de tocar la programación. Ni el HTML5, ni Java, ni nada. O sea, fijaros qué bueno. Luego ya tocaremos, ya pronto tocaremos la programación, pero en principio fijaros así, qué interesante puede ser ya desde ya empezar a hacer aplicaciones pues para clientes, buscar clientes o algún familiar que necesite una aplicación, ir haciéndosela y listo. ¿Vale? Bueno, pasar buen fin de semana, descansar, buen fin de semana, nos vemos el martes a la misma hora con más cosas, ir haciendo las prácticas y si tenéis alguna práctica pendiente del módulo 1, si tenéis alguna práctica pendiente, que eran solo 3, acordaros el NinjaMock y eso, si tenéis alguna pendiente, ir terminándola para que cerréis el módulo 1 y que no quede nada pendiente, ¿de acuerdo? El que le falte hacerlo de el diseño de NinjaMock y eso, pues que lo termine, ¿vale? Y los cuestionarios que haya pendiente por ahí que tengáis. Bueno, pasarlo bien, descansar y nos vemos el martes a la misma hora, ¿de acuerdo? Venga, hasta el martes, buen fin de semana a todos. Adiós, chao a todos, hasta el martes. Adiós. Saludos.